Muy bien, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, me alegra muchísimo, mucho. Hoy vamos a seguir hablando de Romanos, así como iniciamos ya hace varias semanas la serie de Romanos. Me toca compartir sobre el capítulo 8, que es la vida en el Espíritu. Me encanta, es uno de los capítulos de la Biblia que más amo, que más me ha marcado en lo personal. Y el apóstol Pablo abre el corazón del Evangelio. Yo lo describo de esa manera, como que Romanos 8 es el corazón del Evangelio, presentado específicamente por el apóstol Pablo. Y sabemos que anteriormente veníamos hablando de distintos capítulos que se habló de la ley, se habló de la carne, se habló del pecado, eh, todo con un punto, todo para llegar a un punto en donde Pablo expresa completamente el Evangelio de Jesús por medio de este capítulo. Entonces, para hacer un poquito de una síntesis, veamos esto. Jesús nos perdonó, Jesús nos salvó, Jesús nos liberó y Jesús trajo sobre nuestras vidas justificación. ¿Sí? Teniendo ese mapa súper introducido, súper cortito, tengamos un corazón dispuesto a poder ser empapados por el capítulo 8, porque todo lo que dije recién tiene una manifestación gloriosa en este capítulo. Amén. Oremos. Papá, te damos gracias por este día, gracias por el sol, gracias Señor, gracias papá por todo lo que has hecho en nuestras vidas en este tiempo de adoración. Gracias Señor por la libertad que nos diste. Gracias Señor por habernos perdonado y seguir perdonándonos cuando flaqueamos. Gracias papá porque tú estás sentado en el trono y aunque las cosas se muevan aquí en la tierra, tú tienes todo bajo control porque tú estás sentado ahí viendo que a ti nada se te escapa. Por eso te damos gracias, Señor, por tu soberanía, por tu reinado, por ser el gobernante de nuestras vidas. Oramos, papá, para que nuestro espíritu empiece a recibir la revelación de lo que tú quieras hablarnos hoy en este capítulo 8 de Romanos, la vida en el Espíritu. Queremos vivir la vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a estar leyendo de Romanos 8, del 9 al 17. ¿Sí? Nos recuerda quiénes somos. De alguna u otra manera vamos a ir desarrollando punto por punto lo que viene diciendo Pablo en este capítulo, pero así como cantábamos recién, ya no somos esclavos del pecado, porque Jesús en su cruz pagó por nuestros pecados. No somos huérfanos porque somos adoptados por medio del sacrificio de Jesús. Hoy podemos decir que somos hijos de Dios y también somos guiados por el Espíritu Santo, quien nos lleva a vivir una vida no solamente de hijos, sino de herederos de Dios. Herederos de Dios. Me gustaría comenzar a leer. Si tenés tu Biblia para anotar o lo que vos quieras, eh, estaría bueno porque siempre el Espíritu Santo marca algo en nuestros corazones y lo resalta y está bueno tener algo a mano para poder escribir. Romanos 8, 9 al 17 dice así: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios, sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que no tienen al Espíritu de, que no, recuerden que
ustedes tienen el Espíritu de Cristo en ustedes. Y en ninguna manera los que no lo tienen pertenecen en Él. Perdón, ahí me trabé, voy a volverlo a leer porque no quiero que haya confusión. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, sí, el Espíritu de Dios viviente. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Ahí me faltaba el no, que era algo súper importante. 10. Y Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por la causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús entre los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu que vive en ustedes. 12. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mantienen el poder del Espíritu, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Pablo nos presenta aquí la vida cristiana, la vida que nosotros tendríamos que estar viviendo después de haber reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Esta porción de Romanos nos habla de que esta es la vida que está disponible para nosotros como hijos de Dios. Es una nueva, una nueva naturaleza juntamente con Cristo. Hace un énfasis muy claro sobre, no obedezcan su naturaleza pecaminosa. No obedezcan esa naturaleza porque ya está crucificado. Entonces, esta es la vida que Pablo dice que debemos empezar a vivir y experimentar como hijos de Dios. Y bajo el poder del Espíritu Santo nos lleva a no vivir bajo las leyes externas, sino bajo un corazón entregado y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos prepara para empezar a vivir esta vida. Y como iglesia es el desafío que tenemos nosotros de poder caminar escuchando la voz del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu habita en nuestras vidas como hijos de Dios. Y Cristo, resalto este versículo del 9 al 11, y Cristo vive en ustedes. Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá a causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Es el mismo que habita en nosotros hoy. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Estamos hablando del Espíritu Santo, hablamos del poder del Espíritu, y claramente es una promesa prometida de Jesús que dice, les conviene, en Juan lo vemos como Él le dice, les conviene que me vaya, porque cuando me vaya les voy a dejar un abogado defensor que va a estar
con ustedes. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Y Pablo en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? El Espíritu Santo habita en nuestras vidas, en nuestro interior. Él decidió que nosotros seamos su morada. Entonces, cuando nosotros, siempre voy a agarrar este énfasis, reconocemos quién es Jesús, quién hizo Jesús, y lo atesoramos en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, el Espíritu Santo ve una morada, ve una casa y dice, hey, en ese corazón voy a venir a habitar. Entonces, como nosotros somos morada, el Espíritu Santo no es algo, ni una energía, ni una fuerza mística, sino es la misma persona materializado en espíritu de Dios. Si una persona que habita, es una persona que habita como en el creyente y da poder para vencer al pecado. Esto es algo súper importante porque hablábamos recién o hace unos domingos atrás sobre que fuimos perdonados y también fuimos justificados por el sacrificio de Jesús, pero obviamente en el día a día vamos tomando decisiones que quizás nos llevan a pecar. Entonces, el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos da su poder, nos lleva a traer convicción a nuestro espíritu del pecado que hemos cometido y nos lleva a pedir perdón y a arrepentirnos. Pero no simplemente eso, el Espíritu de Dios, su poder en nuestras vidas nos trae convicción de lo que hablábamos recién, que Él ya nos perdonó en la cruz y que somos justificados y que en nuestras vidas como hijos de Dios no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, eso es importante, porque uno puede estar y hacer el ejercicio de decir, Señor, te pido perdón porque me la mandé y por consecuencia de eso me siento mal, me aparto porque la verdad que creo que esto es mucho para mí y decido alejarme de Dios, decido alejarme de la iglesia por consecuencia de un pecado. Pero el Espíritu Santo tiene el poder en nuestro interior a un punto de decirte, tranquilo, mi hijo te perdonó en la cruz, yo recibo tu perdón, pero acuérdate que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces no te condenes y no dejes que el enemigo quiera llenar tus pensamientos de condenación para poder alejarte del plan de Dios sobre tu vida. Entonces es importante que podamos ver esto. Nos acercamos, el Espíritu Santo nos capacita y trae convicción a nuestras vidas para poder arrepentirnos de lo que hicimos, pero también resalta el sacrificio de Jesús en la cruz que nos lleva a reconocer que fuimos perdonados y fuimos justificados y que no hay condenación para los que están en Él. La nueva vida que experimentamos en el Espíritu, lo resalto acá en esta porción del 12 al 13, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir esas acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Nosotros como hijos de Dios no le debemos nada a la carne. No le debemos nada. Nada. Ya no tenemos que obedecer nuestra vieja naturaleza como nos enseña Pablo y nos lleva a un punto en donde nos refleja de que en la carne no hay absolutamente nada bueno que nos pueda llegar a nutrir. Todo lo contrario, la carne solo produjo en nuestras vidas lo que es el pecado, la vergüenza, la condenación, la separación con Dios inclusive y la muerte en nuestras vidas. Espiritualmente hablando, hasta naturalmente podemos llegar a decirlo. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos entender de que
nuestra carne está juntamente crucificado con Cristo. Esa carne que nos llevaba a pecar sistemáticamente, ya está crucificada. Y Pablo dice, no obedezcan, no sean obedientes a poder a hacer que la carne baje de la cruz y puedan pecar de manera deliberada, sino que realmente puedan comprender que ustedes, nosotros, como hijos de Dios, somos una nueva criatura, una nueva creación. Y me encanta lo que dice John Stott acá. Dice que vivir conforme a la carne es volver a servir a un amo que trae destrucción. El creyente, en cambio, tiene una nueva deuda de gratitud hacia el Espíritu Santo que nos ha dado vida y libertad. A nadie, estoy totalmente seguro que a nadie aquí le gusta vivir en pecado. Yo creo que es algo que, y no quiero ni señalar ni nada, si estás luchando con el pecado, no vamos a condenarte ni señalarte ni nada, estamos para ejercer el rol de iglesia, de poder acompañarnos, de poder orar por ti, de poder estar para lo que necesites y juntos poder caminar este peregrinaje que es el Evangelio. Pero nadie de los que estamos aquí nos gusta o no nos imaginamos el vivir una vida pecaminosa. El Espíritu que habita en nosotros nos capacita para poder vencer el pecado y resistir en los momentos donde hay tentación. El Espíritu Santo es quien nos capacita para vencer y nos enseña a resistir los momentos en donde somos tentados. Gálatas 5, 16 al 17 dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando nosotros, en vez de satisfacer al Espíritu a través de la palabra, a través de tener tiempos de oración, de intimidad con Dios, nos fortalecemos en ese caso para resistir, porque el Espíritu Santo nos da herramientas para poder resistir cualquier tentación que pueda llegar a venir. Pero cuando empezamos a darle lugar a la carne, es cuando empezamos a pecar y nos dejamos gobernar. ¿Sí? Nos dejamos gobernar por lo que el enemigo quiere presentarnos. No solo trae destrucción a nuestras vidas, sino que atentamos muchas veces contra Dios. ¿Sí? Cuando pecamos no solamente traemos destrucción a nuestra vida, sino atentamos contra Dios. Efesios 4, 22 y 24 dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El Espíritu en nuestras vidas no quiere mejorar nuestro pasado o nuestra vida. El Espíritu Santo no quiere eso. El Espíritu Santo quiere llevarnos a morir, a mantener nuestra vida, nuestra carne crucificada, nuestra vieja naturaleza crucificada. Entonces, insisto con esto, no quiere mejorar nuestro pasado, no quiere mejorar nuestra vida. El Espíritu viene a matarla, a crucificarla, para darnos una nueva vida que tenemos en Cristo. Vino a crear algo completamente distinto en nosotros. Un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva identidad. Y para vivir en el Espíritu debemos despojarnos de lo viejo, de los pensamientos que quieren llevarnos a pecar y alejarnos de Dios. Vestirnos de lo nuevo es vestirnos de la nueva naturaleza, es vestirnos de Cristo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo.
que trae pensamientos de bien, que nos muestra que sus planes son mayores que los nuestros. Entonces, todo lo que vivamos mediante la nueva naturaleza, tenemos la posibilidad de dejar que el Espíritu Santo empiece a traer la revelación de la nueva vida que tenemos en el Espíritu. Y mientras empezamos a vivir de esa manera, dándole lugar, mientras nos revestimos de Cristo, mientras vivimos en nuestra nueva naturaleza y dejamos nuestra carne crucificada, el Espíritu Santo empieza a guiarnos. ¿Sí? Es Él el que nos guía. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y acá voy a decir algo que quizás nos vaya a llevar a replantear nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Dice, la verdadera identidad de un hijo de Dios no se mide por lo que dice creer, sino por quien lo guía cada día. El Espíritu Santo es quien nos guía. Es el que nos lleva a poder vivir la vida en el Espíritu que Pablo nos está enseñando en Romanos 8. Él es nuestro guía. Él es nuestro guía. Ser guiado por el Espíritu no es una emoción pasajera, es una vida rendida a la voluntad de Dios. Significa que antes de actuar, antes de hablar y antes de decir, buscamos primeramente su dirección. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo toma el lugar que se merece en nuestras vidas, Él empieza a guiar nuestros pasos. Y ya no pienso como pensaría ese Matías, ya no pienso si veo a un niño que se tropieza y se tropieza, ya no me voy a reír de que se tropieza. Bueno, sí, después pido perdón. Después pido perdón. Pero expuse mi corazón, perdón. Pero ya dejamos de pensar de la manera que pensaríamos humanamente si no le damos el lugar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito saber qué es lo que vos pensás en distintas situaciones de nuestras vidas, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal. ¿Qué es lo que vos estás pensando? Me voy a acercar a hablar a una persona. ¿Qué es lo que vos querés que le diga? No quiero que salga de mi juicio si está pasando por un mal momento. Quiero realmente pensar de la manera que vos estás pensando. Por eso Dios nos da una nueva mente, un nuevo pensamiento. Ya no tomamos decisiones como la tomaríamos habitualmente, y el propósito de ser guiados por el Espíritu Santo es alinearnos al corazón del Padre. ¿Sí? Nueva creación. Dios nos da un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Y todo es guiado por Él y para Él, porque nos guía el propósito, que es acercarnos y alinearnos al corazón del Padre, a sentir lo que Él siente. Ya no siente lo que Matías estaría sintiendo en X circunstancia, sino empieza a sentir compasión, empiezo a sentir misericordia, empiezo a sentir amor. Si veo una persona en situación de calle, ya no voy a ser indiferente y voy a pasar al lado, sino voy a alinearme tanto con el corazón del Padre que yo voy a empezar a sentir y vamos a empezar a sentir qué es lo que Dios siente, qué es lo que Dios piensa y cómo Él actuaría en vez de cómo nosotros actuaríamos. Por eso Pablo no dice, esto es importante, ya los no lo tengo que remarcar en negro. Por eso Pablo no dice, los que visitan la iglesia son hijos de Dios, sino que dice, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Hay una diferencia en esa frase. Ser hijo de Dios es una marca de obediencia al Espíritu Santo que nos habilita para poder clamar Abba, para poder clamar Abba. Y cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, cambia nuestra relación con Dios. Ya no nos comunicamos con Dios por miedo,
sino ya tenemos una confianza, porque ya nos habilita como hijos. Ya no nos llama siervos, sino nos llama amigos. Hay una relación con Dios que empieza a profundizarse en nuestras vidas cada vez que le decimos al Espíritu Santo, enséñame a ver de la manera que Jesús ve, enséñame a sentir de la manera que Jesús siente, enséñame a reaccionar de la manera que el Padre sentiría o reaccionaría. Y aquí hay un verbo, hago, que significa guiar, en el versículo 14. Implica ser conducido voluntariamente, no arrastrado por miedo, sino dirigido con amor. El Espíritu Santo no se impone, ni Él se impone a sí mismo sobre nuestras vidas. Él es un caballero. Me salió chileno. Y Él va a estar esperándote. Él no te va a apresurar. Ey, acepta a mi hijo. ¿Viste lo que hizo Jesús por vos y no lo estás aceptando? No, Él es caballero, Él es paciente y Él va a estar esperando el momento justo en donde juntamente con su trabajo va a empezar a traer convicción a nuestro corazón y va a decirnos, nosotros vamos a empezar a sentir las ganas de conocer a Jesús, las ganas de reconocer lo que Jesús hizo en la cruz. Se nos empieza a revelar la cruz, pero con amor, no por obligación. Y eso es una guía, eso es importante. El Espíritu Santo está ahí atento a nuestras vidas. Y a través de la guía que tenemos por medio del Espíritu Santo, el Espíritu nace en nosotros, ese espíritu de adopción y de clamor que aparece en Romanos 8, 15, 16 y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, que ahora los pueden clamar y llamar Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Abba es una palabra aramea que significa papá, papito, papito querido, papito cercano. Me río porque ahora como que empiezo a cachar algo que mi hija cuando se pone cariñosa, perdón amigo, cuando se pone cariñosa y nos vamos a dormir, hay veces que está como malhumorada y chao, nos vemos, y hay veces que está cariñosa y me dice, mi papito querido, y me abraza. Y es tan tierno porque ahora lo veo de esa manera, es como no acercarme a Dios de esa manera. Si Él es mi papito, que por medio del Espíritu, a través del sacrificio de Jesús, hoy nosotros podemos clamar Abba, podemos clamar papito, papito, te amo, te necesito, quiero conocerte más. O sea, la cercanía que nos lleva a ver lo que significa esta palabra Abba en arameo es tremenda. Nos rompe el paradigma de la religiosidad de un Dios lejano, sentado simplemente en su trono, con su creación en la tierra y hay una brecha muy grande. No, Abba nos lleva a acercarnos al corazón del Padre y conocerlo más. Y es la misma palabra que Jesús utilizó en el Getsemaní cuando oró al Padre. Y eso lo encontramos en Marcos 14, 36. Pablo dice que ese mismo espíritu de que Cristo habita en nosotros nos enseña a hablar con el Padre de la misma manera que Jesús habló con Él. De la misma manera, porque es el mismo espíritu. Ya no nos acercamos a Dios como esclavos o con miedo, sino como hijos de Dios que confían en su papá. No oramos para convencer a Dios de amarnos, oramos porque sabemos que Él nos amó primero. Oramos porque sabemos que Él nos amó primero.
No desde la distancia, no desde el temor, no desde el miedo, de la cercanía, de la revelación de que tenemos un papá que nos ama y cuida de nosotros. Ya no nos acercamos a Dios como esclavos con miedo, como decía, sino como hijos que anhelan fervientemente acercarse a su Padre y conocerle más. Karl Barth, un teólogo alemán, dice que la palabra Abba no es una fórmula piadosa, sino la expresión de una nueva realidad humana. El hombre reconciliado, vuelto hacia Dios en libertad. En libertad. Juan 1 del 12 al 13 dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, hablando de Jesús, le dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no por medio de un nacimiento físico, como resultado de una pasión o de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, un nacimiento en el Espíritu. Amén. John Stott dice, el testimonio del Espíritu no es una voz simplemente audible, sino la convicción en nuestro interior de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestras vidas, empieza a dar testimonio a nuestro espíritu, en nuestro interior, de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. El Espíritu no solo certifica nuestra adopción, sino que nos impulsa a vivir conforme a ella. Y acá resaltaba tres puntos cuando leía esto. Lo vuelvo a leer. El Espíritu no solo certifica nuestra adopción, sino que nos impulsa a vivir conforme a ella. Si todavía estás viviendo con miedo, el Espíritu te llama hoy y te recuerda y te va a recordar quién eres. Si hoy estás experimentando y viviendo el miedo, déjame decirte que el Espíritu Santo va a traer y va a llamar a tu espíritu y va a recordar quién eres. Si dudas de tu valor, escucha al Espíritu Santo que te dice, eres mi hijo, te amo y estoy contigo en cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Y si alguna vez pensaste que estabas lejos de Dios, enfócate en tu interior, porque desde que aceptaste a Jesús en tu vida, Él habita en tu interior. Él no está lejos, Él está en ti. Amén. Entonces ahí veíamos como un paso a paso de cómo es la vida en el Espíritu y cómo lo podemos vivir y experimentar. El Espíritu que habita en nuestras vidas es el Espíritu, el mismo Espíritu que a Jesús resucitó. Él nos lleva a experimentar una nueva vida en el Espíritu, que es negarnos a nuestra vieja naturaleza para adoptar, para tomar, para abrazar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo y que por medio de eso hoy nosotros podemos tener un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, una nueva identidad. A través de eso somos guiados por el Espíritu de Dios. Y por medio de ser guiados con el Espíritu de Dios, es donde Él empieza a afirmar nuestra identidad. Y es ahí donde nosotros podemos clamar, Abba Padre. Pero también nos da y nos lleva a un paso más. No solamente hijos de Dios, sino, como decíamos al principio, herederos de Dios. No de las cosas de Dios, no de las bendiciones, no de lo que Él nos pueda llegar a dar o nos pueda llegar a proveer. Somos herederos de Dios. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Nuestra identidad determina nuestra herencia. Nuestra identidad va a determinar nuestra herencia. Si somos hijos de Dios, no nos vamos a quedar simplemente en eso. Él nos llama herederos y coherederos juntamente con Cristo. Pablo dice, sí, hijos, pero también herederos. Sí, hijos, también herederos. No solo fuimos adoptados por Dios, sino que ahora compartimos su herencia. No somos invitados a la casa de Dios, porque somos parte de su familia. Nosotros no somos invitados, somos parte de Él. Esto es maravilloso, porque una cosa es sentirme parte y otra cosa es sentirme ajeno a lo que puedo llegar a estar viviendo. Una cosa es sentirme parte de la iglesia y otra cosa es ir a la iglesia pero no sentirme parte de ella. Entonces debemos entender esto, que cuando Dios afirma nuestra identidad como hijos de Dios, nos lleva al plano de que no solamente somos hijos, sino somos herederos. Entonces, como herederos de Dios, somos parte de su familia. Amén. La adopción no es un título vacío, implica una herencia real. Ser hijo de Dios es participar del futuro glorioso de Cristo mismo. Heredero de Dios. La herencia, como decía recién, no son las bendiciones o las cosas que Dios nos puede dar, sino es el Padre mismo dándose a Él mismo sobre nuestras vidas. El Padre es nuestra herencia. El Padre es nuestra herencia. Pablo dice, herederos, no dice de las cosas de Dios, sino herederos de Dios. Nuestra mayor herencia no son las bendiciones materiales o espirituales, sino es el mismo Dios. La recompensa de un hijo de Dios es la comunión eterna con su Padre. La comunicación eterna con nuestro Padre. Hubo un tiempo en donde hubo una separación, en donde el pecado empezó en el inicio, en Adán, en donde hubo una separación de la creación de Dios con el Padre, y hasta que no vino Jesús y rompió y rasgó ese velo que nos separaba, no estaba esa relación. Entonces, esto es importante. La relación con el Padre es eterna y cercana gracias a su Hijo. Coherederos con Cristo, compartimos su camino y su gloria. Ser coherederos con Cristo significa que todo lo que el Padre le dio a Jesús también está disponible para nosotros. Pero también implica que si seguimos su camino, primero viviremos el sufrimiento para luego experimentar su gloria. Algo estábamos hablando con Claudio en los miércoles de estudio, donde estamos también leyendo y estudiando Romanos, que el padecimiento para un hijo de Dios no es simplemente vivir el sufrimiento, sino que el sufrimiento es parte de algo exterior que lleva a nuestro interior, pero no se manifiesta como sufrimiento, sino como hijo de Dios se manifiesta como un gozo. Nos gozamos porque el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz hoy nos hizo libres. Hoy somos aceptados, hoy somos hijos, hoy vivimos y podemos experimentar un gozo mayor en medio de cualquier circunstancia que pueda generar este mismo sufrimiento. Si padecemos juntamente con Él, es para que juntamente con Él seamos glorificados. Douglas Moe dice, el sufrimiento no contradice la filiación, la confirma. Ser coherederos con Cristo significa compartir la cruz antes de compartir su corona. ¿Se comprendió eso? A mí esa frase de Douglas me voló la cabeza, porque muchas veces buscamos más
sus manos que sus pies. Muchas veces buscamos más su corona que tomar nuestra cruz. Y Jesús nos anima y nos lleva, hey, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces hay un precio por el que pagar como discípulo de Jesús. Pero el mayor precio fue el que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ahora su dolor, leo esto que es importante, no sufrimos para ser hijos, sufrimos porque ya somos. El mismo Espíritu que estuvo con Cristo en el Getsemaní está contigo hoy, en el dolor que puedas estar viviendo hoy. Pero también va a estar fortaleciéndote hasta llegar a pasar esa copa, hasta llegar a pasar esa copa, del sufrimiento a la esperanza. Y escribía esto: cada lágrima y cada prueba, cada injusticia que enfrentas no es el final. Es parte del camino del Hijo de Dios, que fue primero el Calvario y ahora reina en gloria. Por eso los hijos de Dios no se rinden en el medio del dolor, porque saben que hay un propósito eterno detrás de cada pelea, detrás de cada batalla. Y tu sufrimiento no te está destruyendo, sino que nos está preparando. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Vive en nosotros. Romanos 8:17 dice que Él nos enseña que la vida cristiana no termina en el sufrimiento, sino en la gloria. Somos hijos adoptados, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aunque hoy caminamos por valles de lágrimas, mañana reinaremos con Él. Mañana reinaremos con Él. Yo quiero decir algo ahora antes de terminar. Me gustaría compartir lo que hizo Jesús por nosotros y que está disponible para nosotros. Si no conoces a Jesús o te han hablado poco o es la primera vez que estás escuchando hablar de Jesús, Jesús vino para poder restaurar nuestra relación con nuestro Padre. Por medio de ese sacrificio que Él tuvo en la cruz, Él se entregó y murió voluntariamente para perdonar nuestros pecados, para traernos salvación, para darnos una nueva vida y una vida en abundancia, como dice Jesús. Esa vida en abundancia que expresa Jesús en los evangelios, es la misma vida en el Espíritu que habla Romanos, en Romanos 8. Todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos hablado, está disponible para cada uno de los que hoy realmente desean y anhelan en su corazón reconocer quién es Jesús. Quién fue Jesús en esa cruz y qué es lo que Él hizo provocó en nosotros una nueva oportunidad, una nueva vida, una salvación y también la redención y el perdón de nuestros pecados. Esto es importante. Acordate que el Espíritu Santo no empuja, acordate que el Espíritu Santo no te obliga, pero sí el Espíritu Santo le urge que puedas experimentar la nueva vida en el Espíritu como un hijo de Dios. Como un hijo de Dios. Y si hoy, siendo hijo de Dios, estás experimentando distintas tribulaciones o pruebas o angustias que te llevan a estar desorientado o inclusive a renegar de vos mismo como creyente, como decir, ¿cómo es que estoy viviendo así si soy un hijo de Dios? Bueno, déjame decirte que la provisión de Romanos 8 está disponible para los hijos de Dios también. Hoy podemos experimentar la nueva vida en el Espíritu, si le damos libre acceso al Espíritu Santo.
Hoy puedes tener la oportunidad de reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador y dejar y ser una morada para que el Espíritu Santo venga a habitar en tu vida y que por consecuencia a eso empieces a vivir la vida que el Espíritu Santo te va a desafiar a vivir. Por eso me gustaría orar en esta dirección. Así como dije recién, el Espíritu Santo no obliga, pero si hay convicción en tu corazón de querer recibir a Cristo en tu vida hoy, esta es una oportunidad. No es necesario pasarla mal, como muchos la han pasado, para poder reconocer a Jesús, saliendo a buscar a Jesús como un socorro en medio del mayor dolor de su vida. Es posible aceptar a Jesús también en tu mejor momento de tu vida, porque lo vas a hacer parte y vas a verlo revelado de una manera distinta, no como un salvavidas, sino como alguien que va a estar acompañándote en el mejor momento de tu vida. Entonces me gustaría poder orar en esto, en esta dirección. Y si hoy querés y sentís en tu corazón poder aceptar a Jesús en tu vida, tenés la libertad de levantar la mano. Y si hoy realmente estás pasando por momentos difíciles, también podés levantar la mano y podemos acercarnos a poder orar por ti y acompañarte en el proceso que puedas estar pasando. Amén. Espíritu Santo, primero que nada te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por desafiarnos y querernos llevar a vivir una nueva vida en el Espíritu, esa vida que tú tienes para nosotros por medio del sacrificio de Jesús, esa vida en abundancia. Oramos, Espíritu Santo, para que seas tú moviéndote en libertad. Sé tú trayendo a nuestros corazones el convencimiento de que te necesitamos a ti para vivir la vida que tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús oramos para que tu presencia se mueva con libertad sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas y trae convicción a nuestro espíritu que necesitamos de ti. Que necesitamos de ti, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque te entregaste voluntariamente para que hoy nosotros podamos tener una oportunidad más de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por darnos salvación. Gracias por darnos esta nueva vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en nosotros.